Máscara del alma. Escrito por Betty Jesse. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de su autora. Capítulo 28. El ajedrez de la noche. De pronto, el aire pareció cambiar. Un murmullo recorrió el lugar y varias cabezas se giraron hacia la entrada. Un hombre alto, de porte elegante, atravesaba las puertas del salón acompañado de dos socios. Traje negro impecable, corbata del mismo tono, cabello pelirrojo peinado hacia atrás y una sonrisa estudiada en los labios. Karen sintió cómo Candy se tensaba a su lado. «Es él», susurró con un hilo de voz, casi sin mover los labios. «El del retrato». Karen apretó su mano bajo la mesa, sin apartar los ojos del recién llegado. «Entonces, Candy, acabamos de confirmar que Neil Ligan está aquí». La rubia tragó saliva. A pesar del maquillaje y el vestido, le parecía imposible que no la reconociera. Pero al ver cómo Neil se acercaba, con esa seguridad calculada, comprendió que él no sospechaba nada de nada. El hombre saludó a algunos conocidos, hasta que sus ojos se posaron en las dos mujeres. Sonrió con interés y se aproximó a su mesa. «Buenas noches, señoritas», dijo con voz grave y melódica, inclinándose con cortesía. «Lamento interrumpir, pero sería imperdonable de mi parte no presentarme. Neil Ligan». Karen arqueó una ceja y respondió con naturalidad, como si lo hubiera estado esperando. «Karen Clays, un gusto, señor Ligan». Neil le tomó la mano con suavidad, rozando sus dedos con un gesto elegante. Sus ojos marrón oscuros se clavaron en los de ella con una mezcla de interés y cautela. Candy sintió un escalofrío. Esa misma mirada la había perseguido en sus pesadillas. Sin embargo, Neil apenas le dedicó una breve inclinación de cabeza, sin reconocerla. «¿Y su acompañante es...?» preguntó con voz sedosa, girando apenas hacia Candy. Karen se adelantó, protegiendo la fachada. «Mi hermana prefiere mantener la discreción». Neil sonrió, aunque por un instante Candy notó como su mandíbula se tensaba, como si hubiera algo en ella que no terminara de encajarle. «Comprendo», dijo finalmente, volviendo a concentrarse en Karen. Se acomodó el saco y con un brillo calculado en la mirada añadió: «Debo confesar que me sorprende encontrar tanta belleza reunida en una sola mesa. Si me permiten, me encantaría invitarlas a brindar». Karen respondió con una sonrisa segura, aunque Candy notó que en los ojos de su amiga brillaba algo más que coquetería, la certeza de que el juego había comenzado. Neil alzó una ceja con gesto calculado, como quien mide cada palabra antes de pronunciarla. «Brindar sería un honor», añadió realizando una señal para que un mesero se acercara con una botella de vino caro. «No todos los días uno tiene la fortuna de compartir mesa con dos damas tan interesantes». Karen sostuvo su mirada con la misma firmeza que un jugador de ajedrez mueve su primera pieza. «Aceptamos el brindis, señor Ligan, pero recuerde que toda fortuna trae consigo un precio». Neil dejó escapar una breve carcajada, cargada de misterio. Sus ojos se clavaron otra vez en Candy, y aunque no se detuvieron mucho tiempo, ella sintió que esa mirada le atravesaba como una daga. «Tiene razón», replicó él, «y yo siempre estoy dispuesto a pagarlo». Las copas tintinearon y Candy hizo un esfuerzo por sostener la suya sin que le temblara la mano. El vino rozó sus labios, pero apenas probó unas gotas, su corazón latía demasiado fuerte. El murmullo del salón continuaba alrededor, ajeno al tenso juego que se libraba en la mesa. Neil parecía cómodo, dueño de sí, pero Candy notó algo. Sus ojos no se apartaban de Karen, como si hubiera encontrado un desafío que lo intrigara.
Karen apoyó un codo sobre la mesa y lo miró con aire confiado. Dígame, señor Ligan, ¿qué papel juega en esta ciudad que tanto presume de poder? ¿El necesario?, respondió él sin vacilar. Soy un hombre que sabe cómo mover las piezas adecuadas. New York es un tablero, señorita Clays, y yo conozco las reglas. Karen arqueó una ceja. ¿Y si alguien se atreve a romper esas reglas? Neil sonrió con calma. Entonces se convierte en mi oponente, y le aseguro que no acostumbro a perder. Candy se revolvió incómoda en su asiento, presintiendo que aquel duelo de palabras podía terminar mal. Se llevó la copa a los labios para disimular su nerviosismo, pero casi se atragantó al sentir de nuevo los ojos de Neil sobre ella. Su hermana guarda un silencio enigmático, dijo él con suavidad, inclinándose un poco hacia Candy. Y debo confesar que me fascinan los enigmas. Karen intervino con rapidez, colocándole una mano sobre el brazo. Ella prefiere observar antes que hablar, pero créame, señor Ligan, cuando habla lo hace con razón. Neil se recostó en el asiento, como si aceptara esa respuesta, aunque Candy distinguió un leve endurecimiento en su mandíbula. Mientras tanto, en el hospital, Jones caminaba por el pasillo con el ceño fruncido. El guardia de turno, nervioso, sudaba mientras intentaba explicar. Yo vi una enfermera entrar y salir varias veces. Creo que... ¡Imbécil!, exclamó Dorothy, que había llegado jadeante. Esa enfermera era Karen. Candy ya no está aquí. Jones cerró los ojos por un segundo, conteniendo la furia, y luego habló con voz grave. Si Ligan le encuentra antes que nosotros, será demasiado tarde. Terry apareció en ese instante, aún con la bata quirúrgica y el rostro desencajado. ¿Qué pasó con Candy?, preguntó con la voz ronca, como si temiera la respuesta. Dorothy bajó la mirada. Se fue con Karen. La ayudó a escapar. Terry golpeó la pared con el puño, con la rabia palpitando en sus venas. ¡Ay, no! ¿Por qué me lo ocultaron? Si Neil la encuentra... Jones lo detuvo, apoyando una mano en su hombro. Aún podemos alcanzarlas. Sabemos cómo piensa Ligan. Si Candy está con Karen, no tardarán en aparecer en su radar. De regreso en el Hilton, Neil inclinó la cabeza con galantería. ¿Me permitirían invitarlas a bailar? Sería un desperdicio que tanta belleza se quedara sentada. Karen sonrió, aceptando sin dudar. Encantada. Se levantó y colocó su mano en la de Neil, que la condujo hacia la pista. Candy lo siguió con la mirada, sintiendo un frío extraño recorrerle la espalda. La orquesta comenzó a tocar un vals lento, mientras rodeaba la cintura de Karen con seguridad, mientras ella sonreía con una mezcla de coquetería y desafío. Tiene una fuerza particular, señorita Clays, murmuró él, inclinándose en su oído. No es como las demás. Y usted tiene una fama peligrosa, señor Ligan, respondió ella sin apartar la vista. Pero yo no creo en rumores. Prefiero descubrir la verdad por mí misma. Neil rió bajo, disfrutando de aquel juego. Entonces esta será una noche interesante. Candy observaba desde la mesa, con la medalla de su abuela escondida bajo el vestido. Todo su ser le gritaba que Neil la reconocería en cualquier instante, que ese disfraz no era suficiente. Y aún así comprendió que estaban dentro de una trampa que ellas mismas habían tendido. Un presentimiento la atravesó como un cuchillo. Aquel baile no era un simple juego de seducción. Era el preludio de una cacería en la que todos eran presas y cazadores al mismo tiempo. En la pista, Neil estrechó un poco más el abrazo y con una sonrisa enigmática susurró. ¿Sabe, señorita Clays? A veces las máscaras más bellas ocultan las verdades más oscuras. Karen le sostuvo la mirada sin titubear. Entonces estamos de acuerdo, señor Ligan. Esta noche bailamos entre máscaras. El sonido del violín se elevó sobre el murmullo del salón, marcando el inicio de un peligroso duelo que apenas comenzaba. La música fue desvaneciéndose poco a poco,
y Neil, con un gesto de elegante caballerosidad, condujo a Karen de regreso a la mesa. Candy los esperaba, con la copa aún en la mano y los labios tensos. Neil chasqueó los dedos y uno de sus hombres se acercó de inmediato. Traía entre las manos un pequeño estuche de terciopelo negro que colocó con reverencia sobre la mesa. «Un obsequio», dijo Neil en voz baja, pero lo suficientemente clara como para que todos escucharan. «Como muestra de mi gratitud por haber aceptado mi invitación esta noche». El murmullo del salón parecía desvanecerse alrededor de ellos. Karen entrecerró los ojos sin perder su sonrisa. Abrió el estuche lentamente, dejando que la luz de las lámparas revelara una gargantilla de plata, delicada, con incrustaciones que brillaban como diminutos espejos. Karen contuvo el aliento, impresionada por el fulgor de la joya. Pero Karen no pestañeó. Tomó la gargantilla entre los dedos y la observó con detenimiento. «Interesante pieza», murmuró, ladeando la cabeza. «Aunque debo decirle algo, señor Ligan». Neil arqueó la ceja, intrigado. «¿Sí?». Karen sostuvo la gargantilla frente a la luz, con un gesto seguro. «Es una imitación. Una bolita de vidrio pulido, bañada con un trabajo impecable, claro, pero nada más». El silencio se hizo pesado. Candy se removió en la silla, aterrada por la osadía de su amiga. Neil, en cambio, la observó con detenimiento, sin borrar su sonrisa. «¿Una imitación?», repitió despacio, como probando la palabra en su boca. «Así es», respondió Karen con naturalidad, cerrando el estuche y devolviéndolo sobre la mesa. «Mi padre me enseñó desde niña a distinguir una joya auténtica de un engaño bien construido. No se confunda, señor Ligan. Aprecio el gesto, pero no me impresionan las apariencias». Los ojos de Neil se iluminaron con un destello de sorpresa y diversión. Apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos, inclinándose hacia ella. «Señorita Clays, usted es única. Casi nadie se atreve a hablarme de esta manera». Karen sostuvo la mirada con calma, con los labios apenas curvados en una mueca contenida. «Quizá porque casi nadie lo ve como yo lo veo». Neil dejó escapar una carcajada breve, profunda, cargada de algo que Candy no supo descifrar. Por un instante ella tuvo la impresión de que había encontrado no a un hombre decepcionado por la respuesta, sino a un depredador que acababa de descubrir una presa inesperadamente difícil de atrapar. «Debo confesar», dijo Neil, inclinándose hacia atrás en su asiento, «que hace mucho no conocía a alguien que me resultara tan difícil de conquistar». Karen sonrió, alzando la copa en un gesto elegante. Tal vez porque está buscando en el lugar equivocado. Candy tragó saliva, consciente de que esa mesa se había convertido en un campo minado. Neil sostuvo la mirada de Karen, inclinándose apenas hacia ella con una sonrisa calculada. «¿Y acaso usted sabe dónde debería buscar?», preguntó, como si cada palabra llevara un reto disfrazado de cortesía. Uno de los hombres de confianza de Neil se inclinó discretamente sobre su hombro. Le susurró algo al oído. El pelirrojo asintió. Se puso de pie con calma y con una sonrisa cortés se dirigió a Karen y a Candy. «Señoritas, lamento interrumpir tan grata compañía, pero debo atender una llamada importante de negocios. No me ausentaré demasiado». Karen lo miró con coquetería, ladeando la cabeza. «Claro, señor Ligan. No se preocupe, aquí lo esperaremos». Candy apenas levantó la vista hacia él, fingiendo indiferencia. Neil se inclinó apenas en señal de respeto y se alejó acompañado por sus hombres. Unos instantes después, el murmullo del salón se intensificó. Archie, Annie y Pony ingresaban al restaurante. Su porte distinguido y la presencia discreta pero elegante de Annie llamaron la atención. Más de un comensal. Muy cerca de la mesa donde estaban Karen y Candy los acomodaron. Pony, al girar, abrió los ojos con asombro al reconocer un rostro familiar. «Dios mío», exclamó suavemente. «Pero si es Karen Clays,
la gran estrella de Broadway. Conmovida por la emoción, la anciana se acercó de inmediato, arrastrando a Annie y a Archie consigo. «Discúlpeme, señorita Clays», dijo con ternura, «pero no podía dejar de saludarla. La he visto en el teatro y es usted maravillosa». Karen sonrió, tomando con naturalidad la mano de la abuela. «Qué halago tan dulce, señora. Le agradezco de corazón». Archie se inclinó cortésmente y Annie, un poco más tímida, extendió la mano hacia Candy. Fue solo un segundo, pero al rozar sus dedos ambas se estremecieron como si una corriente invisible las atravesara. Candy, atrapada por la sorpresa, retiró la mano demasiado rápido, ocultándola sobre el regazo. Annie, por su parte, parpadeó confundida, con el corazón acelerado. La abuela Pony, en cambio, se detuvo un instante más. Sus ojos se posaron en Candy con intensidad, como si algo en ese rostro maquillado despertara viejos recuerdos. Karen, notando el silencio, intervino con gracia. «Les presento a mi hermana, Christy Clays». Candy forzó una leve sonrisa, pero la mirada penetrante de Pony parecía desarmarla poco a poco. «Encantada», murmuró Annie, todavía con esa extraña sensación latiendo en su pecho. Los esposos Cornwell se retiraron a su mesa, aunque la abuela Pony no apartó del todo la vista de Candy. Sus ojos, dulces pero agudos, parecían querer descifrar más allá del maquillaje y el gesto confundido de la joven. Candy, incómoda, bajó la mirada hacia su copa, fingiendo concentración en el vino, pero la punzada en su pecho le confirmaba que aquella mirada había calado demasiado hondo. «Qué curiosa señora», murmuró Karen, esbozando una sonrisa mientras observaba cómo se acomodaban en la mesa vecina. Candy no respondió. Se sentía todavía el calor del roce con la mano de Annie, y en su interior algo extraño se removía, como un recuerdo dormido que amenazaba con despertar. La abuela Pony, mientras tanto, ya sentada junto a Annie y Archie, susurró apenas: «Hay algo en esa muchacha, algo que no logro entender». Annie la miró sorprendida. «¿También lo sentiste?». La anciana sintió lentamente, con una expresión que mezclaba ternura y desasosiego. «Sí, hija, como si nos ocultara un secreto muy importante». Archie frunció el ceño incómodo. «Tal vez es solo una impresión. Estamos en un lugar extraño rodeado de desconocidos». Pero ni Annie ni la abuela Pony parecían convencidas. En la mesa de al lado, Candy cerró los ojos por un instante. El presentimiento de que su disfraz comenzaba a resquebrajarse la dejó sin aliento. Cuando los Cornwell y la abuela se acomodaron en su mesa y el bullicio del salón volvió a dispersarse, Karen aprovechó el momento de calma para inclinarse hacia Candy. Su sonrisa seguía impecable, pero sus ojos mostraban la preocupación de una hermana mayor. «Candy», susurró con voz baja, fingiendo beber un sorbo de vino. «Dime la verdad. ¿Qué sentiste cuando lo viste de cerca? ¿Su rostro te recordó al del bosquejo?». Ella apretó la copa entre sus manos. Dudó unos segundos antes de responder, como si las palabras le costaran salir. «Es extraño», murmuró. «Su rostro no es igual al que me persigue en mis recuerdos. Ese hombre es demasiado pulcro, elegante, hasta encantador». Hizo una pausa tragando saliva. «Cada vez que me mira y empieza a hablar me recorre un escalofrío. Su voz es la misma que escuché aquella noche». Karen le sostuvo la mirada con firmeza. «Entonces no lo dudes. El miedo no miente, Candy. Ese hombre puede disfrazarse de caballero, pero detrás de esa máscara sigue estando el depredador». Candy cerró los ojos por un instante, intentando controlar el temblor en sus manos, como si hubiera dos rostros en uno solo, el que todos ven y el que me acecha en las pesadillas. Karen apoyó suavemente su mano sobre la de ella. «Y vamos a desenmascararlo, pero recuerda, no debes sospechar nada.
Si Neil percibe tu miedo, lo usará en tu contra. Candy asintió débilmente, mientras el murmullo del salón seguía a su alrededor como si nada sucediera. Sin embargo, dentro de ella el presentimiento era claro. Por más amable que Neil pareciera, su sombra la seguía envolviendo. Terry estaba sentado en el pasillo del hospital, aún con la bata quirúrgica manchada, cuando su móvil vibró. Lo tomó distraído, pero al leer el mensaje sus ojos se abrieron de par en par. ¡Santo cielo!, exclamó, poniéndose de pie de golpe. ¿Qué hiciste, Karen? Jones lo miró, desconcertado. ¿Qué ocurre? Terry alzó la pantalla para mostrársela. Están en el Hilton, cenando con Neil Ligan. El rostro de Jones se endureció. ¡Maldita sea! Dorothy, que se había acercado al escuchar, apretó los labios. Tenemos que movernos ya. En cuestión de segundos, los tres salieron corriendo del hospital. Dorothy tomó su radio y con voz firme ordenó refuerzos a varias patrullas. Diríjanse al Hilton de Club Queen. Prioridad máxima. Repito, prioridad máxima. En el restaurante, Candy se inclinó hacia Karen. Su voz temblaba en un susurro. Karen, vámonos antes de que Neil regrese. Esto es demasiado peligroso. Por favor, llama a Terry. Dile que venga por nosotras. Karen tomó su móvil con calma, fingiendo revisar un mensaje mientras deslizaba el dedo sobre la pantalla. Su rostro seguía sereno, aunque sus ojos brillaban con decisión. No te preocupes, respondió suavemente. Terry ya está en camino, no falta mucho. Candy la miró atónita. ¿Cómo lo sabes? Karen le guiñó un ojo, como si aquello fuera parte de un plan que ya había calculado desde antes. Porque yo misma me aseguré de que supiera dónde encontrarnos. Candy apretó su mano entre asustada y aliviada, mientras el murmullo del salón continuaba y las luces doradas del Hilton parecían encubrir el peligro que pendía sobre ellas. Los Cornwell terminaron su cena con discreción. Archie ayudó a Annie a levantarse y la abuela Pony, apoyada en su brazo, lanzó una última mirada hacia la mesa de Karen y Candy. La ternura en sus ojos se mezclaba con una extraña inquietud que ni ella misma sabía cómo explicar. Buenas noches, señorita Clace. Ha sido un honor saludarla, dijo con una inclinación respetuosa hacia Karen. El honor ha sido mío, respondió Karen sonriente. Annie se despidió con una leve sonrisa, pero al rozar otra vez la mano de Candy, una punzada la recorrió. Candy bajó la vista enseguida, ocultando su turbación bajo la copa de vino. Archie notó la incomodidad de ambas y las condujo con calma hacia la salida. El murmullo de la sala se fue cerrando tras ellos, hasta que el grupo desapareció por las puertas del restaurante. Continuará.